¿Un equipo europeo menospreciando el fútbol peruano? Un partido decisivo en Lima lo cambió todo. Es mentira que Perú sea un país tan próspero, pensé. Hola a todos. En este momento, un equipo de extranjeras acaba de llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Son las chicas del uniforme vinotinto, la selección juvenil de fútbol femenino de Portugal. A pesar del agotamiento de un viaje tan largo, en el instante en que pisaron la terminal, no pudieron evitar soltar una exclamación. ¿Esto es una ciudad del futuro? Es completamente diferente al Sudamérica que conocíamos. Sorpresa, desconcierto y algo que les conmovió el corazón. No era simplemente asombro ante un paisaje exótico. Junto a gigantescas pantallas digitales, se erigía una réplica serena de una ciudadela inca. La vanguardia y la tradición coexistían sin contradicción alguna. Esa vista las dejó sin palabras. Pronto comenzarían los encuentros que lo cambiarían todo, la amabilidad de un desconocido en un moderno centro comercial, la seguridad de poder caminar por un parque de noche, el silencio y la calidez de un hotel en el corazón de la ciudad. Y el golpe de gracia, el partido contra la selección juvenil de Perú. Allí descubrirían el secreto de la fuerza peruana, una que trasciende la técnica y la táctica. ¿Por qué, a pesar de las lágrimas, dijeron que querían volver a Perú? ¿Por qué, en medio de la derrota, pudieron encontrar una respuesta para su futuro? Si ven este video hasta el final, seguramente entenderán la razón. El asombro, la emoción y el aprendizaje que vivieron en Perú. Todas las pistas se conectan al final de la historia. Antes de que comience el relato principal, por favor, no olviden suscribirse al canal y darle al botón de me gusta. Así, los videos más adecuados para ustedes seguirán apareciendo automáticamente. Apóyenos con su suscripción. Además, en la descripción hemos dejado enlaces a videos recomendados, así que no dejen de echarles un vistazo. En el instante en que se abrieron las puertas automáticas del aeropuerto Jorge Chávez, nuestros pies se detuvieron al unísono. Éramos el equipo de fútbol juvenil femenino de Portugal, recién llegadas de un vuelo transatlántico. Nuestros cuerpos debían estar agotados por las largas horas, pero en ese mismo lugar, todas nos quedamos con los ojos como platos, conteniendo la respiración. Un vestíbulo gigantesco se extendía como el set de una película futurista. La luz natural se derramaba desde el techo y se reflejaba en el suelo impecablemente pulido. Todo aquello destrozó en un segundo la vaga imagen que teníamos de ese país llamado Perú. «Esto es Perú», susurró a alguien. Su voz temblaba, una mezcla de sorpresa y confusión. Los aeropuertos de Europa también son grandes y están bien equipados, pero lo que había aquí era fundamentalmente distinto. Además de la eficiencia y la limpieza, flotaba en el aire una sensación de calidez humana. El personal no se movía con rostros inexpresivos, nos miraban a los ojos, asentían levemente y nos daban la bienvenida con una sonrisa. Había una sensación de seguridad que nunca antes habíamos experimentado en ningún otro aeropuerto. Yo, como capitana, con la responsabilidad de liderar a mis compañeras, sentí que algo se removía en lo más profundo de mi pecho. Durante mucho tiempo, había albergado el prejuicio de que Perú era un país atrasado. Las palabras sobre las décadas perdidas, que escuchaba en internet y en las noticias, la percepción general de que las naciones de Sudamérica aún estaban en vías de desarrollo. Todo eso había cubierto mi mente sin que me diera cuenta. Sin embargo, el aeropuerto Jorge Chávez que ahora teníamos ante nuestros ojos hizo añicos esos prejuicios. A medida que avanzábamos, nos esperaba una sorpresa aún mayor. En un rincón del vasto vestíbulo, apareció de repente una impresionante exhibición de textiles de Paracas. En medio de la arquitectura moderna, ese espacio parecía tener su propio flujo de tiempo, más lento y sereno. Los colores vibrantes, los diseños intrincados que contaban historias de un mundo antiguo, todo ello, en el corazón de un aeropuerto ultramoderno, brillaba con una calma de otro mundo. Me detuve instintivamente y me quedé contemplando la escena por un momento. Una de mis compañeras me llamó, Julia, vamos. Pero en mi interior, otra voz resonaba. Este viaje no terminará siendo una simple gira deportiva. Esa premonición, sin duda, estaba allí. Mis compañeras gritaban de emoción ante el avanzado sistema de información en las pantallas digitales. Avanzaban por las pasarelas móviles como si corrieran y fotografiaban todo lo que veían. Yo también esbocé una sonrisa para seguirles el ritmo, pero en el fondo de mi pecho quedaba una extraña sensación que no podía expresar con palabras. ¿Por qué Perú puede alinear su tradición y su futuro de una manera tan natural? En mi país, lo nuevo desplaza a lo viejo. Creía que eso era lo normal. Una pequeña duda.
Pero esa duda se convertiría más tarde, cuando nos enfrentáramos al equipo peruano, en la pista que nos llevaría a una gran respuesta. Tras un largo viaje, finalmente habíamos llegado a Perú. Lo que nos esperaba era entrenamiento, partidos y un sinfín de acontecimientos inesperados. Sin embargo, si miraba hacia atrás, esos primeros minutos en el aeropuerto Jorge Chávez fueron el comienzo de todo, la puerta para comprender a este país. La mañana en Lisboa aún era oscura, y una brisa salada y fría envolvía el aire del puerto. Nosotras, el equipo de fútbol juvenil femenino de Portugal, vestidas con nuestros uniformes de viaje, nos reunimos en el aeropuerto con rostros somnolientos pero con una chispa de expectación en la mirada. Al hacer fila frente a la puerta de embarque, nuestras voces eran más bajas de lo habitual y las risas, más contenidas. Estábamos acostumbradas a los torneos nacionales y a las giras por Europa, pero esta vez era diferente. El destino era el otro lado del mundo, Perú. Una cultura desconocida, un idioma desconocido, un rival desconocido. En lo más profundo de nuestro pecho, junto a la emoción, se agitaba la ansiedad. «¿De verdad que nos vamos?» murmuró mi compañera Catarina. «Sí. Pero, sinceramente, da un poco de miedo», respondió Rita. Asentí ante ese intercambio. Como capitana, sabía que debía decir palabras de aliento, pero sentía la misma inquietud. Dentro de Europa, compartimos una cultura futbolística y un sentido de la vida similares, pero Sudamérica, para nosotras, era como otro mundo. La información que llegaba a través de los medios de comunicación nos había dejado una fuerte impresión de un lugar algo atrasado y peligroso. Sin embargo, al mismo tiempo, tenía la determinación de que esta gira no terminara siendo solo una serie de partidos. Era un gran desafío para que todo el equipo ganara experiencia internacional y creciera aún más. Por eso, la noche antes de partir de Portugal, escribí en mi cuaderno: el partido contra Perú será la puerta para superar nuestros límites. En ese momento, esas palabras eran casi un deseo, pero más tarde se convertirían en una realidad que nos guiaría. El avión cruzó el Atlántico, sobrevoló los cielos de Europa y pasó por encima de Sudamérica. Por la ventanilla, se extendían montañas cubiertas de selva y una tierra interminable. Paisajes que solo había visto en mapas se convertían en realidad y fluían ante mis ojos. Dentro del avión, las jugadoras compartían auriculares y escuchaban música para calmar los nervios. Algunas leían revistas de fútbol, otras repetían frases sencillas en español que habían aprendido. Hola, gracias. Nadie imaginaba en ese momento que ese pequeño esfuerzo las ayudaría en situaciones inesperadas en Perú. Durante el largo viaje de más de 10 horas, de repente quise estar sola y abrí mi diario bajo la luz de lectura. Lo que escribí allí fueron palabras que mezclaban miedo y esperanza. ¿Qué podré obtener en una tierra extraña? Quiero ganar, pero siento que encontraré algo más importante que la victoria o la derrota. Al cerrar los ojos, en mi mente aparecían imágenes del fútbol sudamericano que conocía, el brasileño y el argentino. Un estilo de juego basado en el talento individual, la improvisación, a veces caótico pero brillante. Cuanto más pensaba en cómo nos cambiaría un partido contra un equipo con una filosofía diferente a la europea, más se aceleraba mi corazón. A medida que nos acercábamos a nuestro destino, el paisaje que se extendía fuera de la ventanilla comenzó a cambiar. Un mar de un azul intenso hasta donde alcanzaba la vista, un paisaje urbano ordenado y un campo verde y exuberante. En el momento en que el avión comenzó a descender hacia Lima, los ojos de mis compañeras brillaron al unísono. Todas se quedaron sin palabras, simplemente contuvieron la respiración y pegaron sus rostros a las ventanillas. ¡Qué bonito! Una sola palabra rompió el silencio del avión. Aún no lo sabíamos. Que Perú no solo sería el escenario de una gira de fútbol, sino que nos brindaría una experiencia que nos cambiaría la vida. En el momento en que el avión aterrizó en la pista, mi corazón dio un vuelco. Toda la ansiedad y la expectación acumuladas hasta entonces parecieron desvanecerse con ese sonido. Y volví a pensar, este viaje, sin duda, será especial. Esa certeza se hizo aún más fuerte en el instante en que se abrieron las puertas del aeropuerto Jorge Chávez. Tras bajar del avión, pasar por inmigración y salir por la puerta, lo que se extendió ante nuestros ojos fue un mundo que superaba nuestra imaginación. El interior del aeropuerto Jorge Chávez no era simplemente un centro de transporte, estaba tan perfectamente diseñado que parecía una maqueta de una ciudad. «Mira eso», exclamó mi compañera Marta, señalando una gigantesca pantalla digital que colgaba del techo. La pantalla, que proporcionaba información instantánea a los transeúntes, no tenía comparación con los viejos paneles de anuncios a los que estábamos acostumbradas en el aeropuerto de Lisboa. Además,
la información se mostraba en inglés, portugués, chino y, por supuesto, en español. Se notaba a simple vista que estaba diseñado para que los viajeros de todo el mundo pudieran moverse sin problemas. «Esto es de verdad Sudamérica», murmuró Rita. Todas asentimos en silencio. El prejuicio que aún quedaba en nosotras de que Perú era un país atrasado se desmoronó un poco más. Al subir a la pasarela móvil, las risas se extendieron ante la extraña sensación de avanzar sin mover los pies. Cuando una de mis compañeras intentó correr bromeando, un miembro del personal la amonestó con una sonrisa amable y le indicó con gestos que fuera despacio y con cuidado. En lugar de regañarla con severidad, su actitud cálida nos hizo inclinar la cabeza instintivamente. Fue un momento en el que nos dimos cuenta de que, aunque no habláramos el mismo idioma, los corazones se podían comunicar. Y lo que nos sorprendió aún más fueron los baños. No solo por su limpieza, sino también por los inodoros con funciones de lavado con agua caliente que se operaban con un solo botón y las tapas que se abrían y cerraban automáticamente. Mis compañeras exclamaron, «Parece un aparato del futuro», y se tomaron videos con sus teléfonos inteligentes. Mientras me reía, pensé para mis adentros, un diseño que cuida hasta el más mínimo detalle a las personas. Quizás esta sea la fortaleza de Perú. Al caminar por las tiendas del aeropuerto, esa fusión de futuro y tradición se hizo aún más evidente. Justo al lado de una esquina con los últimos dispositivos electrónicos, había una pequeña tienda que vendía artesanías de la Amazonía, y los transeúntes se detenían en ambas. Mi compañera Catarina estaba fascinada con un reloj inteligente, mientras que Sofía tomó un cuaderno de papel reciclado con diseños precolombinos y sus ojos brillaron. El hecho de que lo nuevo y lo viejo no estuvieran en conflicto, sino que coexistieran de forma natural, parecía insinuar el estilo del fútbol peruano. Mientras se aferraban a los fundamentos, incorporaban nuevas tácticas. El aeropuerto en sí parecía una representación del fútbol peruano que estábamos a punto de experimentar. Mi mirada se posó de nuevo en la exhibición de arte textil. El reflejo de los focos danzaba sobre los colores, y el verde de los tintes naturales absorbía la luz. En medio de un edificio artificial, solo ese espacio mantenía una armonía misteriosa. «Julia, ¿todavía estás mirando?», se rieron mis compañeras, pero negué con la cabeza. «No. Es solo que siento que aquí hay algún secreto». Esa intuición no estaba equivocada en absoluto. La armonía que se encuentra en lo profundo de la vida y la cultura peruana. Eso, más tarde, a través de un partido de fútbol, nos causaría un gran impacto. Pronto, recogimos nuestro equipaje y nos dirigimos a la salida. Al otro lado de la gran puerta de cristal, nos esperaba el aire de Perú. En el momento en que se abrió la puerta, esa premonición volvió a surgir en lo más profundo de mi pecho. Este viaje nos cambiará, sin duda. Con ese pensamiento en el corazón, dimos nuestro primer paso en Perú. A medida que avanzábamos por el aeropuerto Jorge Chávez, nuestros ojos se veían cautivados una y otra vez. Aquí, el futuro y la tradición coexistían como si se dieran la mano, creando un espacio misterioso y agradable. Después de pasar por unas modernas puertas digitales, nos encontramos en una sala de espera de estilo andino, que evocaba la calidez de la madera. Las paredes estaban adornadas con réplicas de cerámicas moche, y una suave iluminación indirecta envolvía el espacio. Junto a un hombre de negocios con su computadora portátil, se realizaba una exhibición de un artista que pintaba con tintes naturales sobre tela. Lo que debería haber sido una contradicción, la vanguardia y la tradición, no generaba un choque, sino una armonía. «Qué extraño», murmuró mi compañera Sofía. «¿Cómo pueden alinear cosas tan diferentes de una manera tan natural?». Nadie pudo responder a esa pregunta. Sin embargo, en mi pecho, sentía que aquí se escondía el secreto de Perú. Si lo trasladáramos al fútbol, la técnica individual y la táctica organizada no chocarían, sino que se fusionarían para crear una nueva fuerza. Era como si este mismo aeropuerto encarnara la filosofía del fútbol peruano. Mi compañera Catarina corrió a la tienda de electrónica y probó los últimos auriculares. Mientras tanto, Rita quedó cautivada por las alpacas de peluche que se alineaban a su lado. Ambas cosas estaban en el mismo espacio, pero lejos de sentirse fuera de lugar, parecía que se realzaban mutuamente. Mientras observaba la escena, sentí que lo importante en un partido de fútbol no es acaso armonizar diferentes elementos. Más adelante, encontramos una pequeña galería dentro del aeropuerto. Allí, junto a fotografías del Cusco, se exhibía arte digital de vanguardia. Al lado de las tradicionales imágenes de Machu Picchu, una obra de video futurista con luces LED atraía a los espectadores. Ese contraste era como si el pasado y el futuro estuvieran dialogando.
Esto se parece al fútbol, ¿no?, les pregunté a mis compañeras. ¿A qué te refieres?, preguntó Marta, inclinando la cabeza. Existe una tradición llamada técnica fundamental, y sobre ella se superponen nuevas tácticas y análisis científicos. Creo que cuando eso funciona bien, el equipo se vuelve más fuerte. Nadie respondió, pero no se me escapó que todas asintieron en silencio. Y cuando volví a pararme frente a esa exhibición de arte, me invadió una extraña sensación. La sombra de un cóndor parecía danzar sobre los hilos, y el rojo de la cochinilla absorbía la luz. Justo al lado de una puerta automática futurista, la forma inmutable de la naturaleza, que no ha cambiado en cientos de años, seguía viva. ¿Cómo pueden armonizar cosas tan diferentes? Esa pregunta quedó en mi pecho como un enigma sin respuesta. Pero al mismo tiempo, me convencí. Esta fusión es lo que nos llevará a la esencia del fútbol peruano que estamos a punto de enfrentar. Cuando la salida se acercó y vi el aire exterior de Perú más allá de la puerta, pensé con fuerza en mi interior. En este país hay algo que va más allá de la victoria o la derrota. Hemos venido aquí para atrapar ese algo. Al salir del aeropuerto, lo primero que nos recibió fue la suave brisa limeña y la sonrisa afable de los peruanos. Mientras arrastrábamos nuestro equipaje hacia la salida, un miembro del personal del aeropuerto se nos acercó de inmediato. Vio nuestras grandes maletas y, en un español entrecortado, preguntó, ¿fútbol? Cuando asentimos, nos dedicó una amplia sonrisa, levantó el pulgar y nos dijo, buena suerte. A pesar de ser una interacción tan breve, sentí que la tensión en mi corazón se disipaba. Aunque el idioma no fuera perfecto, los sentimientos de la otra persona se transmitían directamente. En ese momento, por alguna razón, casi se me saltan las lágrimas. Después, caminamos por el aeropuerto buscando la parada del autobús. Sin embargo, al ver las señales y los letreros, nos confundimos con el español desconocido y nos perdimos en el camino. Todo el equipo se detuvo con sus maletas, sin saber qué hacer, cuando una empleada uniformada se nos acercó corriendo. Comprendió nuestra situación al instante y, aunque su español no era fluido, nos explicó el camino a la parada del autobús con un esfuerzo sincero y gestos. En su forma de comunicarse, mezclando señas y movimientos corporales, sentimos una calidez que iba más allá de una simple indicación. La seguimos y llegamos sanas y salvas a la parada de autobús. ¿Por qué son tan amables?, dijo Rita en voz baja. En los aeropuertos de Europa también hay personal, pero a menudo nos dan indicaciones de forma fría, como parte de su trabajo, y es raro sentir un calor humano. Sin embargo, en Perú, el deseo de tranquilizar al otro se manifestaba en cada uno de sus gestos. Lo que nos sorprendió aún más fue después de salir del aeropuerto. Cuando intentábamos subir las escaleras con nuestras pesadas maletas, un hombre peruano desconocido se acercó corriendo y, sin decir palabra, nos ayudó a subirlas. Cuando le gritamos, "Thank you", sorprendidas, hizo una leve inclinación y se fue. Como si fuera lo más normal del mundo. Sentí que algo cálido se extendía por mi pecho. Ayudar no es un acto especial, sino algo arraigado en la vida cotidiana. Si existe una cultura así, la fuerza de los peruanos debe nacer de ahí. Después de eso, seguimos recibiendo actos de amabilidad en pequeñas situaciones. Cuando nos equivocamos al poner las monedas en una máquina expendedora y no sabíamos qué hacer, una mujer que pasaba nos enseñó con una sonrisa cómo usarla correctamente. Cuando una compañera buscaba el baño, un empleado de limpieza no solo le indicó el camino, sino que se tomó la molestia de acompañarla. Ninguno de estos eventos fue grandioso. Pero a medida que se acumulaban los pequeños actos de bondad, en nuestros corazones brotaba un sentimiento de seguridad y confianza. Mientras observaba estas escenas, sentí algo que se conectaba con el fútbol. La pequeña atención de cada jugadora fortalece al equipo en su conjunto. Si una compañera está en problemas, la cubren de forma natural. Quizás porque eso está arraigado como una costumbre, el equipo peruano puede jugar con un sentido de unidad. La intuición que nació en ese momento se convertiría en certeza más tarde, en el partido contra la selección peruana. Antes de subir al autobús, me di la vuelta y miré hacia atrás. Vi al personal del aeropuerto saludándonos con la mano y una sonrisa desde lejos. Ver cómo nos despedían, a unas desconocidas, como si fuéramos viejas amigas, me conmovió el corazón. Perú es completamente diferente de lo que pensaba, murmuró una de mis compañeras. Era la voz del corazón de todas. Así, en las primeras horas en el aeropuerto, nuestros prejuicios comenzaron a tambalearse. Pero este encuentro era solo el preludio. Con la premonición de que conoceríamos una amabilidad y una fuerza de corazón aún más profundas,
nos dirigimos a nuestro próximo destino. Después de un largo viaje, por fin llegó el momento de tomar un respiro. Una vez que dejamos nuestro equipaje y supimos que teníamos un poco de tiempo hasta la partida, la voz de «Tengo hambre» se alzó de forma espontánea en el equipo. La comida que nos sirvieron en el avión no fue suficiente, y además, la emoción de haber aterrizado en una tierra extraña nos había abierto el apetito. En el momento en que el entrenador dijo, ya que estamos aquí, probemos la comida peruana, los rostros de todas se iluminaron. Nos dirigimos a un patio de comidas dentro de un centro comercial cercano. Allí, se alineaban una gran variedad de restaurantes, cevicherías, pollerías, chifas, restaurantes criollos, y hasta cafés de moda. Era como un pequeño parque temático gastronómico, y solo elegir ya era emocionante. ¿Cuál elegimos? Quiero probarlo todo, exclamaban mis compañeras mientras hacían fila. Yo, después de dudar, elegí un ceviche. Conocía el nombre, pero era la primera vez que comía un ceviche auténtico. Ver al cocinero prepararlo al otro lado de la barra, con la destreza de sus manos, me dejó hipnotizada. Lo primero que llevé a mi boca fue un trozo de pescado del ceviche. El pescado fresco, marinado en jugo de limón, se deshizo en mi boca en el instante en que lo probé. Con un sabor que parecía condensar el mar mismo, abrí los ojos de par en par. ¿Qué es esto? Increíble, gritó Sofía, que estaba a mi lado devorando un lomo saltado. La carne jugosa y las verduras salteadas a fuego alto liberaban un aroma ahumado irresistible, y ella, absorta, se llevaba el siguiente bocado a la boca. Rita, que había pedido un ají de gallina, acercó su rostro al plato humeante, inhaló el aroma y cerró los ojos extasiada. Al probar una cucharada, exclamó, nunca imaginé que existiera un sabor tan profundo. Compartiendo nuestros platos, nos sorprendíamos una y otra vez con nuevos sabores. La comida peruana no era simplemente deliciosa, parecía contar una historia con cada bocado. La presentación delicada, la forma de cocinar que realza el sabor de los ingredientes, sobre todo, sentíamos el corazón de quien la había preparado. De repente, me di cuenta de que mis compañeras estaban llenas de sonrisas. Habían olvidado el cansancio y disfrutaban de la comida con los ojos brillantes. Al verlas, recordé una escena de un entrenamiento de fútbol. Era similar a la sensación de que, en el momento en que se marca un gol, todas pueden sonreír de corazón. La cocina peruana es como el fútbol, ¿no?, murmuré. ¿Qué quieres decir?, preguntó Catarina, inclinando la cabeza. Cada movimiento individual es delicado, y al unirse, crean un gran flujo. El sabor es igual, los pequeños detalles se combinan para completar el todo. Mis compañeras guardaron silencio por un momento, y al siguiente, se echaron a reír diciendo, claro. A través de la comida, sentimos que habíamos vislumbrado un poco de la fuerza del fútbol peruano. Después de comer, entramos en una cafetería. Sofía, que pidió un jugo de lúcuma, se sorprendió por su color anaranjado intenso y, mientras reía, dijo, pensé que sería diferente, pero es dulce y cremoso. Esa bebida, servida con un pequeño postre al lado, era un cálculo perfecto. La armonía entre la dulzura y la textura, parecía simbolizar la propia cultura peruana. Mientras contemplaba la escena, un pensamiento brotó en mi pecho. Este país tiene una riqueza que no conocíamos. Incluso una simple comida tiene el poder de conmover el corazón de las personas y enriquecer sus vidas. Dentro de nosotras, la impresión de Perú estaba cambiando decididamente. Así, las pocas horas en Lima no fueron un simple punto de paso, sino un tiempo precioso que se grabó profundamente en nuestros corazones. Pronto, salimos al exterior. En ese momento, aún no sabíamos que nos esperaban sorpresas y descubrimientos que superarían aún más nuestras expectativas. Después de subir al autobús y dejar atrás el aeropuerto, quedamos instantáneamente cautivadas por el paisaje peruano que se extendía fuera de la ventana. Al salir de las ordenadas carreteras que rodean el aeropuerto, lo que se abrió ante nuestra vista fue un paisaje urbano vibrante y lleno de contrastes. Ver los modernos edificios de Miraflores junto a las huacas princas nos dejó sin aliento. Era como si nos hubiéramos perdido en una pintura de paisajes, y mis compañeras sacaron sus cámaras al unísono y comenzaron a disparar frenéticamente. Nunca había visto una ciudad así, murmuró Rita. En su voz no solo había admiración, sino también una especie de alivio. Pronto, el autobús entró en la ciudad. El paisaje urbano que apareció fuera de la ventana era una magnífica coexistencia de edificios modernos y casas tradicionales, y esa armonía nos sorprendió de nuevo.
Junto a los rascacielos se alineaban casonas de estilo republicano con balcones de madera, y las calles estaban flanqueadas por parques llenos de flores. El paisaje urbano que se fundía de forma natural con la naturaleza era completamente diferente a las ciudades europeas que conocíamos. Es como si el tiempo se cruzara, dijo Catarina, y todas asentimos en silencio. Cuando el cansancio del largo viaje comenzaba a notarse, el autobús se detuvo en una estación de servicio. En el momento en que bajamos, nos envolvieron de nuevo las sorpresas. El amplio estacionamiento no tenía ni una pizca de basura, las flores de los jardines estaban perfectamente cuidadas, y todo estaba tan ordenado como un parque. Al entrar en el edificio, esa impresión se fortaleció aún más. En el patio de comidas, se alineaban platos elaborados con productos locales, y en la tienda de souvenirs se exhibían desde artesanías y productos textiles hasta los últimos aparatos electrónicos. Era como un pequeño museo que condensaba la cultura peruana, y caminamos de un lado a otro, sin saber a dónde mirar. «Oye, aquí también hay un jardín», exclamó Sofía. Donde ella señalaba había una pequeña fuente con bancas y árboles frondosos. Ni en nuestros sueños habríamos imaginado un espacio tan relajante en un rincón de una estación de servicio. Mis compañeras tomaron un helado y se sentaron en un banco con una sonrisa. Mientras las observaba, sentí que mi pecho se calentaba. A pesar de estar en un país extranjero, aquí había una extraña sensación de comodidad. El entrenador nos dijo, «Chicas, ¿se han dado cuenta? Los peruanos valoran la comodidad en cualquier lugar. El aeropuerto, la estación de servicio, es lo mismo. Esto también se aplica al fútbol». Esas palabras me hicieron reflexionar. La atención al detalle. Eso es lo que crea la limpieza y la belleza del aeropuerto y la estación de servicio. Y el mismo espíritu debe de apoyar a los jugadores en el campo de juego. Al volver a subir al autobús, el paisaje exterior comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. La luz anaranjada iluminaba la ciudad y proyectaba sombras suaves sobre las calles tranquilas. Mientras observaba ese paisaje, me convencí en mi interior. Perú no es solo un destino de gira. Al entrar en contacto con este país, aprenderemos algo importante no solo en el fútbol, sino también en la vida. El autobús, después de salir de la estación de servicio, se acercaba gradualmente a nuestro destino, el complejo deportivo. Pero la sensación que brotó en mi pecho durante el camino fue más allá de la simple expectación o ansiedad. Era la convicción, sin palabras, de que el significado de venir a Perú no terminaría solo con la victoria o la derrota. Cuando el autobús tomó una gran curva, apareció ante nuestra vista un vasto complejo deportivo con un césped verde brillante. La figura del estadio, emergiendo bajo la luz del atardecer, era tan majestuosa como un templo, y todos en el autobús contuvimos la respiración. Pensé que se oirían gritos de emoción, pero todos se quedaron sin palabras, simplemente pegados a las ventanas con los ojos muy abiertos. Al pasar la puerta y detenerse el autobús, el personal nos recibió con una sonrisa. Cuando pisamos el campo, el aroma del césped se extendió de golpe. El césped, tan uniforme como una alfombra sin una sola imperfección, recibía suavemente nuestros pies a cada paso. Era como si nos estuviera diciendo, aquí, den su mejor juego. Increíble, susurró Sofía a mi lado. Ella tenía experiencia jugando contra equipos de élite en Europa, pero aún así, se quedó boquiabierta ante el estado del campo. Incluso en los campos de Europa, no es raro que el césped esté en mal estado o que las líneas estén torcidas. Pero aquí, cada rincón estaba perfectamente mantenido. Cuando nos guiaron al vestuario, nos esperaba otra sorpresa. Los casilleros de madera estaban ordenados y rebosaban de limpieza. El cuarto de duchas era espacioso y estaba equipado con las últimas instalaciones. La sala de entrenamiento contaba con máquinas de última generación, creando un entorno donde se podía gestionar a fondo la condición de los jugadores. «Esto es más que profesional», exclamó Rita con los ojos desorbitados. «Es otro mundo comparado con las instalaciones que usamos normalmente», murmuró Catarina. «Es cierto que nuestro club local no está nada mal. Pero el entorno aquí estaba especializado en hacer que los jugadores compitieran en su mejor condición. La belleza del campo, la calidad de las instalaciones y la atenta hospitalidad del personal, todo ello contaba la historia de un apoyo serio al fútbol». En mi pecho surgió una pregunta: ¿por qué Perú puede ser tan minucioso? La respuesta la sabría más adelante, pero ya empezaba a darme cuenta. Los peruanos no solo se concentran en el rendimiento del día del partido, sino que dedican todo su esfuerzo a la preparación diaria y al entorno. Esa acumulación es el secreto de su fuerza. Esa tarde,
realizamos un entrenamiento ligero por primera vez en suelo peruano. Al pasar el balón para probar el rebote del campo, rodaba tan suavemente como si lo tiraran de un hilo. Mis compañeras también se sorprendieron al unísono. El balón parece vivo. Incluso en un corto tiempo de entrenamiento, nos convencimos. Aquí podemos dar lo mejor de nosotras. Al terminar el entrenamiento y volver al vestuario, las luces del estadio comenzaban a encenderse fuera de la ventana. El césped, iluminado por la luz plateada, era aún más vivo que durante el día, y el escenario verde flotando en el cielo nocturno era fantástico. Instintivamente, pegué la frente a la ventana y susurré, «Vamos a jugar aquí». Sentí que algo caliente subía por mi pecho. Miedo, ansiedad, expectación y emoción. Todo se mezclaba y sentí que mi pulso se aceleraba. Esa noche, nos alojamos en una residencia cerca del estadio. Al cerrar los ojos para dormir, la imagen del césped estaba grabada en mi mente y no se desvanecía. Envueltas en un entorno de ensueño, sin darnos cuenta, habíamos tomado una decisión. Enfrentarnos cara a cara con el equipo peruano en este escenario. Todas comprendíamos en lo más profundo de nuestro corazón que ese sería nuestro próximo gran desafío. Después del entrenamiento, el entrenador nos llevó a un restaurante de comida criolla cerca del estadio. Al caminar por las calles al atardecer, las luces de los faroles iluminaban suavemente el entorno, como si nos hubiéramos perdido en un cuento de hadas de un país exótico. Al cruzar la puerta, un espacio tranquilo impregnado del aroma de la buena comida se extendió ante nosotras. Al sentarnos, nos entregaron un menú con nombres en español, acompañados de pequeñas fotografías. Pollo a la brasa, lomo saltado, ají de gallina, causa limeña. Conocíamos algunos nombres, pero era la primera vez que los veíamos en persona, y su belleza nos hizo exclamar de admiración. Lo primero que nos sirvieron fueron las entradas. Una causa limeña, unas yuquitas fritas y un fresco ceviche. Los platos coloridos eran como obras de arte, y dudamos incluso en tomar los cubiertos. Sin embargo, al probar un bocado, nos sorprendió su sabor delicado y potente. ¡Qué sabor tan increíble! Es la primera vez, dijo Rita, y todas asentimos. Para nosotras, acostumbradas a platos con sabores más fuertes de sal y aceite, la comida peruana era fresca pero al mismo tiempo nos daba una sensación de bienestar que calaba hondo en el cuerpo. Al probar el ceviche, el aroma del mar y la armonía del limón se expandieron, y cerré los ojos. El pollo a la brasa estaba crujiente, y con cada bocado, el sabor de la carne se realzaba. Los fideos del tallarín saltado tenían una textura agradable, y el caldo caliente reconfortaba nuestros cuerpos cansados. La mesa estaba llena de exclamaciones y risas, y disfrutamos de la comida de todo corazón mientras compartíamos los platos. La comida también tiene trabajo en equipo, ¿verdad?, dije en broma, pero lo decía en serio. Pequeños detalles se unen para crear una gran armonía. Se parecía al estilo del fútbol. Después de comer, el entrenador sugirió dar un paseo por un parque nocturno. Sinceramente, dudamos. En Portugal, los parques de noche se consideran lugares peligrosos, y es raro que las mujeres caminen solas. Pero guiadas por las palabras del entrenador, que confiaba en la seguridad de Perú, nos dirigimos al parque con temor. Lo que se extendía allí era una escena que desafiaba nuestras expectativas. Alrededor de los juegos iluminados, los niños jugaban alegremente, y en los bancos, las parejas de ancianos conversaban en voz baja. También había gente corriendo, y todos disfrutaban de la noche de forma natural. «Es realmente seguro», susurró Sofía. Sus ojos estaban húmedos de sorpresa y alivio. Más adentro, había un pequeño jardín con flores coloridas. La luz de la luna reflejada en la fuente, las flores iluminadas, la sombra de los árboles meciéndose suavemente. A diferencia del bullicio del día, el jardín nocturno estaba envuelto en una atmósfera fantástica. Nos quedamos sin palabras ante su belleza, simplemente de pie. Perú muestra una cara diferente de día y de noche, ¿eh? Ante las palabras de mi compañera, asentí profundamente en mi interior. Esa noche, al volver al hotel, nos alojamos en una habitación moderna y cómoda. La suavidad de las camas y el confort de las almohadas nos envolvieron, y no solo nuestros cuerpos, sino también nuestros corazones se sintieron reconfortados. Fuera de la ventana, se extendía la ciudad nocturna, y una brisa tranquila mecía los árboles. Estando aquí, por alguna razón, me siento segura, dijo una compañera antes de cerrar los ojos. Mientras veía su rostro, me convencí. Perú no es solo un país extranjero. Tiene el poder de cambiar nuestros corazones. Así,
A través de las dos experiencias de la comida y el parque nocturno, profundizamos aún más nuestra impresión de Perú. Sin embargo, aún no habíamos tocado la verdadera esencia de este país. Al día siguiente, nos esperaba una prueba inesperada y grande. La noche antes del partido, por sugerencia del cuerpo técnico, tuvimos una experiencia especial, una cena de confraternidad en un hotel con vista al mar. Imaginando un hotel moderno cerca del estadio, nos sorprendimos al ver dónde se detuvo el autobús. Allí se alzaba un edificio elegante, con grandes ventanales y una arquitectura que evocaba una sensación de lujo y modernidad. Nos vamos a alojar aquí, soltó mi compañera Catarina con voz perpleja. En Portugal, los alojamientos suelen ser hoteles de estilo europeo, y era la primera vez que estábamos en un lugar tan sofisticado en Sudamérica. Al cruzar el umbral, nos recibió un suave aroma a brisa marina. Nos indicaron que podíamos pasar directamente, y la sensación de la alfombra bajo nuestros pies era fresca y nos hizo sonreír. El vestíbulo estaba impecablemente pulido y la calidez de la decoración se sentía por todas partes. Un botones nos dio con una reverencia educada, como si fuera una escena de una obra de teatro. Al entrar al salón, no había camas ni muebles lujosos. Mesas elegantemente dispuestas con manteles blancos y, en el centro, un hermoso arreglo floral. Al principio, pensamos si realmente podríamos relajarnos en un lugar así, pero al abrir las cortinas, la vista del océano Pacífico que se extendía ante nuestros ojos nos dejó sin aliento. La luna reflejada en el pequeño rompeolas, la tenue luz de las farolas, los árboles meciéndose suavemente. Era como si nos hubiéramos perdido en otro mundo. La cena fue servida en el salón. En los platos que se iban colocando uno tras otro, se presentaban pequeñas porciones de platos elaborados con ingredientes de temporada, y su colorido nos deslumbró. Cada plato era una obra de arte, y cada vez que comíamos, había una nueva sorpresa. Mis compañeras, al principio, tuvieron dificultades con algunos sabores, pero poco a poco empezaron a exclamar, ¡delicioso!, con una sonrisa, y la habitación se llenó de un ambiente animado. Después de la cena, nos invitaron al spa del hotel, y allí nos esperaba una nueva experiencia. En el amplio jacuzzi, el vapor se elevaba, y había saunas de madera y piedra. Al principio, dudamos en entrar, pero en el momento en que nos sumergimos en el agua, esa ansiedad desapareció de golpe. La sensación de que nuestros cuerpos cansados se relajaban y nuestros corazones se calentaban. Las sonrisas de mis compañeras reflejadas en la superficie del agua tenían una inocencia como si hubieran vuelto a la infancia. Al volver a nuestras habitaciones, el personal ya había preparado todo para que descansáramos. Al acostarnos en las camas mullidas, nos sentimos increíblemente cómodas, y nuestros cuerpos se hundieron de forma natural. Afuera, el jardín del hotel se mecía con la brisa nocturna, y el sonido de las olas resonaba suavemente. Un silencio que nunca se podría experimentar en un hotel de ciudad. Una sensación como si nos hubiéramos fusionado con la naturaleza nos llenó el pecho. Esa noche, antes de quedarme dormida, pensé de repente: ¿por qué me siento tan en paz? Me di cuenta de que no era por el lujo de las instalaciones, sino por la amabilidad de la gente y el poder de la armonía que flotaba en todo el espacio. La misma sensación que tuve en el aeropuerto y en la estación de servicio. En Perú, en cualquier lugar, el ingenio y la atención para hacer que la gente se sienta a gusto están vivos de forma natural. Al cerrar los ojos en la cama, la ansiedad y la tensión desaparecieron. En su lugar, quedó la convicción de que aquí podríamos darlo todo. Nunca pensé que podría dormir con un corazón tan tranquilo antes de un partido de fútbol. Así pasamos nuestra noche en un lugar tan especial en Perú. Ese tiempo, envuelto en silencio, fue como si reseteara nuestros corazones y nos guiara hacia un nuevo mañana. La mañana siguiente, después de dormir profundamente en el hotel, nos despertamos con una sensación de frescura. El aroma del mar y la suave luz del sol que entraba por la ventana. Envueltas en una sensación como si nuestros corazones se hubieran purificado, todas mostramos rostros sonrientes, diciendo que el cansancio de ayer había desaparecido por completo. El desayuno también fue una sorpresa tras otra. Pescado a la plancha, jugo de papaya, pan recién horneado, huevos al gusto. Nosotras, que solo estábamos acostumbradas a comer pan y huevos al estilo europeo, al principio dudamos, pero al probar un bocado, nuestro corazón y nuestro cuerpo se calentaron con su delicioso sabor. Sin embargo, en una mañana tan tranquila, ocurrió un incidente inesperado. Mientras nos preparábamos para partir, Sofía gritó de repente: «Mi bolso no está». En ese bolso estaban sus chimpunes de fútbol, su camiseta, y herramientas importantes para el partido. Buscamos por todos los rincones de la habitación, pero no lo encontramos,
y el rostro de Sofía se puso pálido. Mis compañeras también se alteraron y buscaron apresuradamente por toda la habitación. Pero el tiempo pasaba sin que lo encontráramos, y la ansiedad aumentaba. Con la barrera del idioma, no sabíamos qué hacer. Estábamos perdidas y casi en pánico. Quizás al ver nuestra situación, el personal del hotel se acercó corriendo. Al darse cuenta de nuestra ansiedad, nos dijo con voz tranquila, tranquilas, todo estará bien, repetidamente, y con gestos, nos transmitió que buscarían con nosotras. No solo ella, sino también el personal de recepción e incluso el de limpieza, se pusieron en marcha. Nadie puso mala cara, y verlos buscar con seriedad y esmero nos conmovió el corazón. Su español no era perfecto, pero por sus expresiones y gestos, nos llegaba con fuerza el sentimiento de, lo encontraremos como sea. Buscamos juntos por todo el hotel. El pasillo, la recepción, el vestuario del spa, e incluso la zona de descanso con vistas al jardín. El personal señalaba, aquí, y cuando una compañera negaba con la cabeza, nos confirmaban el siguiente lugar con un, entonces, el siguiente. Incluso en una situación tensa, su calidez nos salvó el corazón. Y después de unos 30 minutos, un empleado que estaba cerca de la recepción gritó, aquí está. En su mano sostenía un bolso negro familiar. Al parecer, durante el traslado de ayer, se había dejado temporalmente en recepción y nadie se había dado cuenta. Sofía abrazó el bolso y rompió a llorar. Todas gritamos de alegría al unísono y agradecimos al personal una y otra vez, inclinando la cabeza. Ellos, sin regodearse, simplemente asintieron con una sonrisa serena y dijeron, ¡qué bueno! Sus gestos nos llenaron el corazón. Este incidente no fue una simple pérdida de un objeto. Lo que sentimos profundamente fue la cultura peruana de no abandonar a quien está en problemas. Cuando alguien necesita ayuda, le tienden la mano de forma natural y lo acompañan hasta el final. Nos impresionó profundamente que esa amabilidad estuviera arraigada como algo natural. Pensé en mi interior, la fuerza en el fútbol seguro que también nace de aquí. La preocupación por los compañeros, y si alguien está en problemas, todos lo apoyan. El espíritu necesario para los deportes de equipo está grabado en la vida misma de los peruanos. Al pensar así, incluso este pequeño incidente se convirtió en un gran aprendizaje. Junto con el alivio de haber encontrado el bolso, en nosotras brotó la convicción de que se puede confiar en este país. Fue un incidente que nos sacudió el corazón antes del partido, pero a través de él, nos enamoramos aún más de Perú. Finalmente, llegó el día del partido. Desde la mañana, mi corazón latía deprisa y la tensión recorría todo mi cuerpo hasta la punta de los pies. Sentía que mi corazón se había fortalecido un poco después de superar el incidente del bolso de ayer, pero en el momento en que pisé el campo, esa confianza se hizo añicos. Las jugadoras peruanas alineadas frente a nosotras, aunque se suponía que eran de la misma categoría juvenil, tenían una expresión sorprendentemente serena. La diferencia fue evidente desde el calentamiento. Nosotras nos animábamos con grandes voces para prepararnos, pero las jugadoras peruanas, aunque también se comunicaban, cada uno de sus movimientos era preciso y controlado, y se movían en sincronía como una máquina de precisión. Tanto en los pases como en los tiros, todas marcaban el mismo ritmo, y había un gran flujo presente allí. Cuando comenzó el partido, esa diferencia se hizo aún más notable. El equipo peruano atacó con todo desde el principio. Su velocidad era igual o superior a la nuestra. Pero lo que era abrumadoramente diferente era su precisión. Cada pase llegaba a los pies de una compañera sin la menor desviación, y la velocidad para pasar del control del balón a la siguiente acción era extraordinaria. «Es imposible detener esto», gritó instintivamente Catarina desde la defensa. A los 15 minutos del primer tiempo, el equipo peruano marcó el primer gol con una brillante combinación. En cuanto una jugadora recuperó el balón en el centro del campo, se abrieron rápidamente a los lados y, conectando con pases de un solo toque, llegaron de golpe frente a la portería. Al final, la delantera remató con calma, y nosotras, impotentes, vimos como el balón sacudía la red. Esa serie de movimientos no dependía del talento individual, sino que demostraba que todas compartían un mismo hilo conductor. Nosotras también intentamos luchar desesperadamente. Con nuestro fútbol ofensivo al estilo portugués, atacamos por las bandas y disparamos a puerta. Sin embargo, la defensa peruana no perdió la concentración en ningún momento. Se acercaban en grupos de 2 o 3, sin dejar a nadie aislado. Era como si encarnaran la voluntad de luchar siempre en equipo, no como individuos. Al terminar la primera parte, 0-2, volvimos al banquillo y nos miramos a la cara, jadeando.
Todas pensábamos lo mismo. ¿Es esta la fuerza de Perú? En la segunda parte, la dinámica no cambió. Cuanto más perseguíamos el balón desesperadamente, más tranquilas y precisas lo movían las jugadoras peruanas. En el momento en que recibí el balón en el centro del campo, 2 jugadoras me presionaron de inmediato, y otra se acercó por detrás. Sin escapatoria, me robaron el balón en un instante. En ese momento, se oyó un murmullo de la multitud, y el equipo peruano lanzó otro ataque rápido. Cuando sonó el silbato final, el marcador era 1-4. La diferencia de nivel nos fue mostrada de forma contundente. El único gol lo marcamos al final del partido, aprovechando un descuido del rival, pero más allá de eso, fueron 90 minutos en los que nos vimos abrumadas por la perfección del equipo peruano. Después del partido, al darnos la mano, todas las jugadoras peruanas inclinaron la cabeza profundamente. Su cortesía me conmovió y me quedé sin palabras. Ellas, sin regodearse en la victoria, no habían olvidado respetar al rival. Al volver al banquillo y secarme el rostro empapado de sudor con una toalla, encontré una respuesta en lo más profundo de mi corazón. La fuerza de Perú no reside solo en la técnica o la táctica. La cultura de preocuparse por los demás y apoyarse mutuamente se manifiesta tal cual en el campo. La derrota fue dolorosa. Pero más que eso, habíamos obtenido un aprendizaje inmenso de este partido. La noche después del partido, nos reunimos en una sala de nuestro alojamiento y conversamos en voz baja. El marcador fue 1-4. Si solo miramos el resultado, fue una derrota aplastante. Sin embargo, nadie lloraba. Porque, más allá de la frustración, había algo que sin duda habíamos ganado. Las jugadoras peruanas fueron increíbles, ¿verdad?, rompió el silencio Catarina. Sí, pero lo más increíble no fue solo su juego, continuó Sofía. Exacto. Aunque nos quitaran el balón, nadie se burló de nosotras, y nos respetaron hasta el final. Todas asentimos con fuerza ante esas palabras. El equipo peruano nos había desbordado con su técnica y táctica abrumadoras. Pero lo que realmente nos conmovió fue su actitud. Mientras se alegraban por la victoria, no olvidaban el respeto por el rival. Cuando alguien del equipo hablaba, todos respondían de forma natural. Su forma de moverse, como un solo ser vivo, nos recordó el significado de la exhibición que vimos en el aeropuerto. La tradición y el futuro coexistían, creando un espacio misterioso de armonía sin chocar. Cuando me detuve en el aeropuerto Jorge Chávez, sentí que este país tenía un secreto. Ahora, esa respuesta se había conectado ante mis ojos. La fuente de la fuerza de Perú es la armonía. El espíritu de avanzar manteniendo el equilibrio y valorando todo, las personas, el pasado y el futuro, la naturaleza y la ciudad. Ese espíritu se manifestó también en el fútbol y nos abrumó. El personal del hotel que nos ayudó con el incidente, el entorno impecable de la estación de servicio, la seguridad de poder pasar el tiempo en el parque de noche, y la delicada atención puesta en cada plato de la comida peruana. Todas las experiencias se unieron por un solo hilo y, al final, nos mostraron la respuesta de la fuerza del fútbol peruano. Miré a mis compañeras y dije en voz baja, es un hecho que perdimos. Pero hoy hemos ganado algo grande. Incorporemos el espíritu de armonía de Perú a nuestro propio fútbol. Ante esas palabras, los ojos de mis compañeras brillaron. Rita dijo, cuando volvamos a Portugal, valoremos también las pequeñas cosas, y Marta continuó, quiero aspirar a un fútbol en el que no solo se marquen goles, sino que todo el equipo se apoye mutuamente. Esa noche, compartimos un aprendizaje más importante que el partido. La derrota es frustrante, pero lo que más nos conmovió fue la pregunta que Perú nos enseñó, cómo debemos ser como personas y como compañeras. A la mañana siguiente, mientras el autobús nos llevaba al aeropuerto Jorge Chávez, volví a contemplar el paisaje que se extendía fuera de la ventana. El paisaje donde coexistían los verdes campos y la ciudad. La belleza de esa armonía resonó en mi pecho con un significado mucho más profundo que la primera vez que la vi. Al llegar al aeropuerto y dirigirnos a la puerta de embarque, me detuve frente a aquella exhibición de arte textil. Los colores vibrantes, los diseños ancestrales. El paisaje debía ser el mismo que el de ayer, pero se veía completamente diferente. Porque ahora tenía la llave llamada armonía. Este viaje nos ha cambiado. Murmuré eso en mi corazón. Cuando el avión despegó, una fuerte determinación brotó en mi pecho. La próxima vez que nos enfrentemos a Perú, no será solo por querer ganar. Quiero desafiarlos con el fútbol de la armonía que hemos aprendido en el corazón. Así terminó nuestra gira por Perú. Pero no fue un final,
sino un nuevo comienzo. En nuestros corazones, al volver a Portugal, estaba grabado sin duda el espíritu de Perú. Cuando el avión atravesó las nubes y miré por la ventanilla el archipiélago peruano que se alejaba, una extraña emoción surgió de lo más profundo de mi pecho. El recuerdo de la victoria y la derrota podría desvanecerse con el tiempo. Pero los sentimientos, los aprendizajes y los innumerables momentos que conmovieron mi corazón durante los días que pasé en Perú, nunca desaparecerán. Estaba segura de ello. El primer lugar donde nos detuvimos fue en la pequeña exhibición de arte del aeropuerto Jorge Chávez. Ahora entiendo que la intuición que brotó en ese momento fue en realidad la primera clave para comprender Perú. Un país donde la tradición y el futuro, la naturaleza y lo artificial, las personas y las personas, existen manteniendo una misteriosa armonía. La sonrisa del personal que encontramos en el aeropuerto. El espacio limpio que vimos en la estación de servicio. El silencio y la calidez que sentimos en el hotel. La seguridad que conocimos en el parque de noche. Y la fuerza y la cortesía del equipo peruano que experimentamos en el partido. Todo estaba conectado por un solo hilo. Los acontecimientos de esos días no fueron simples experiencias turísticas, sino que se grabaron en mi corazón como una historia que sacudió mi vida. El fútbol es un microcosmos de la vida, dijo una vez un entrenador. Comprendí el significado de esas palabras por primera vez en Perú. Ganar y perder es importante, pero más importante aún es creer en los compañeros, apoyarse mutuamente y darlo todo dentro de la armonía. El espíritu que los peruanos practican como algo natural en su vida cotidiana es lo que fortalece su fútbol. Fuera de la ventana, el sol salió y la luz iluminó las salas. Juré en mi corazón. El espíritu de armonía que aprendí en este viaje, lo llevaré sin falta a mi propio equipo. No se trata solo de técnica o táctica, sino de un aprendizaje que cambia la forma de ser como persona. La amabilidad y la consideración que nos mostraron los peruanos, también las incorporaremos a nuestra vida diaria. Cuando lo logremos, nuestro fútbol seguramente pasará al siguiente nivel. Desde la primera sorpresa en el aeropuerto Jorge Chávez, pasando por la derrota en el partido, y finalmente, la esperanza segura grabada en el corazón. El viaje que experimentamos fue como una larga historia, y en la última página estaba escrito un nuevo comienzo. En el avión, de repente miré a mi lado y vi a Sofía con un pequeño cuaderno abierto, escribiendo algo. Al asomarme, vi que había escrito, gracias. Volveré sin falta. Sonreí y grabé las mismas palabras en mi corazón. Las personas, los paisajes y el fútbol que encontramos en Perú. Todo ello será la brújula que nos guiará a partir de ahora. La frustración de la derrota se convertirá con el tiempo en fuerza para el futuro. Por eso, lo juro. La próxima vez que luchemos contra Perú, esta vez, lo desafiaremos con todo, con la armonía en el pecho. En ese momento, la lejana tierra peruana se iluminó con el sol del atardecer y brilló con un color dorado. Era como si nos estuviera diciendo, vuelvan pronto. ¿Qué les pareció el video de hoy? Por favor, cuéntenos sus valiosas opiniones e impresiones en los comentarios. No olviden suscribirse